Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Como siempre nos da mucho gusto recibirlo y que nos permita llegar hasta donde usted se encuentra esta tarde de miércoles 9 de octubre. Les saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo, que es un gran equipo, todo mi reconocimiento a quienes conforman Estación Central. Muchas gracias. Gracias también si usted nos está sintonizando a través de C7 Radio o si lo hace a través de C7 Televisión. También recordándole que transmitimos multiplataforma, que también nos puede ver o escuchar a través de www.c7jalisco.com. Y que esta tarde, como toda la semana, hemos estado hablando acerca de esta iniciativa de ley de libre convivencia. Esta tarde toca el turno a asociaciones de jóvenes. Es la voz de los jóvenes el miércoles aquí en Estación Central. Y por supuesto, bueno, pues también la voz de usted es importante. Ojalá se comunique con nosotros y nos haga llegar sus comentarios, sus puntos de vista acerca de esta iniciativa de ley de libre convivencia. De lunes y ayer también hemos hablado de este tema, reitero, entonces pues ojalá que usted pueda tener un poquito más de información para podernos hacer llegar su punto de vista particular. ¿A dónde? Bueno, pues a nuestras líneas telefónicas 3030-5307 y 01800-087-8817. También lo puede hacer a través de Twitter en @C7-Est Central. Así que, ya que dije todas las vías de comunicación y para que también nos sintonice, saludo yo con mucho gusto esta tarde a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Alejandro Hermosillo, representando Altavoz. Alejandro, bienvenido. Gracias, Bego. Gracias a todo el equipo de C7 y un saludo a toda la gente que nos ve en su casa. Gracias. Gracias también a Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham. Gracias, Begoña. Buenas tardes. Gracias por la invitación y buenas tardes a todo tu auditorio y aquí a los compañeros. Gracias, bienvenido. Gracias. Bienvenido también, con mucho gusto, José Ricardo Contreras Sánchez, integrante de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132 y también es coordinador de Familias en la Diversidad y de Cultura Diversa FADIS. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Begoña, y bienvenidos a todos y gracias por vernos. Con mucho gusto. Gracias a todos por venir, gracias por su tiempo y bueno, pues por todo lo que nos van a compartir, ¿no? Durante esta hora, hablando de la iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco. Lo primero que yo les preguntaría es, o bueno, mejor dicho, que yo les propongo, es que cada uno de ustedes en una sola palabra me pueda definir, o para ustedes, ¿qué es en una sola palabra libre convivencia? Alejandro Hermosillo. Mi palabra sería inconsistente. Inconsistente. Sí. Ok. Abraham Arce, ¿cuál es tu palabra? Para mí la iniciativa de libre convivencia, yo la percibo como un reconocimiento. Reconocimiento. Muy bien. Ok. Y José Ricardo Contreras. Ricardo. Diversa. Diversa. Ok. Bueno, ya tenemos tres palabras. Inconsistente por una parte, tenemos reconocimiento y tenemos diversa. Ahora yo les preguntaría, brevemente, antes de irnos al corte, brevemente, que empezando con Alejandro, bueno, pues que nos pudieras definir por qué escogiste esta palabra inconsistente para definir libre convivencia, por favor. Bien, en Altavoz nos hemos dado la tarea de revisar puntualmente la iniciativa de ley que presenta el diputado Enrique Velázquez y bueno, hemos encontrado muchas fallas tanto en técnica jurídica como en el fondo de la misma ley que van incluso en contra de lo que trata de promover. Creo yo que una ley que por una parte dice que se debe de incorporar un nuevo estado civil, pero por otra dice que ese estado civil no debe de tener ciertos derechos o no debe de tener las mismas características que los otros, pues es discriminatoria en sí misma la ley. Entonces yo por eso le doy el título de inconsistente, porque dentro de la misma ley, que son 30 artículos demasiado simplificados, que incluso hacen alusión a otras leyes como las normas de concubinato, me parece que es más un tema político que un tema que intente realmente solucionar un problema de fondo o una situación que está pues, en nuestra realidad. Entonces, me parece que hay muchas cosas que resolver y por lo tanto me parece que la iniciativa es inconsistente en los términos que se está proponiendo. Perdón, te voy a interrumpir un poquito antes de pasar con Abraham. Y la palabra libre convivencia, independientemente de la ley, ¿con qué palabra tú la asociarías? El término de libre convivencia, independientemente de esta iniciativa de ley, tal cual como libre convivencia. Bueno, el término yo creo que, o sea, como término, pues todos convivimos libremente, ¿no? Pero a lo que se le está dando la acepción aquí en
en Jalisco, porque ni siquiera en el DF se llama así. Yo creo que eso es una decisión, ¿no? Es una decisión de cada quien, ¿no? Yo puedo estar con quien yo quiera y no le veo ningún problema, ¿no? Ok, solamente para hacer como Sí, la sí, sí. diferencia entre la palabra que tú defines, este término de libre convivencia, y cómo defines la iniciativa, nomás para hacer la Así es. diferencia. Ok, gracias, Alejandro. No, gracias a ti. Por favor, Abraham Arce, ¿por qué escoger la palabra reconocimiento? Y vuelvo a lo mismo, ¿la palabra reconocimiento es para el término libre convivencia o es para la ley? Para la libre convivencia, pero partiendo desde un punto de vista legal, ¿no? Porque estamos hablando de derechos fundamentales, los cuales el Estado tiene la obligación de proteger y de garantizar. Okay. Son derechos que están establecidos en tratados internacionales, en nuestra propia Constitución. Sin embargo, en Jalisco está rebasado la legalidad con la realidad, ¿no? Es por eso que yo digo, bueno, hay que garantizar, pero primero hay que reconocer estos derechos que forman parte de un trabajo para equilibrar las desigualdades sociales, ¿no? Es por eso que yo elijo reconocimiento para el caso específico de libre convivencia en Jalisco. Ok, bueno, ya vamos agarrando claridad. Muy bien, José Ricardo Contreras, ¿por qué elegir la palabra diversa para definir el término libre convivencia o la ley? También quiero aclarar. Puede aplicar para ambos casos. Bueno. Es una ley que pretende ser como un tanto más proteger a otro tipo de poblaciones que están un tanto fuera de la legalidad. Si tomamos en cuenta que el 43% solamente de la población en el estado de Jalisco vive en un matrimonio de papá, mamá e hijos, nos quedamos con el 57% restante de la población que está fuera de todo este tipo de legalidad. Entonces, una ley así suena como algo muy diverso que podría abarcarnos a todos por igual. Ok, bueno, pues muchas gracias por definir cada quien su palabra para definir libre convivencia o la ley de libre convivencia. Con esto nos vamos rápidamente a nuestro primer corte. Ojalá que usted se comunique con nosotros. Estamos en el 3030-5307 o si usted nos está sintonizando fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, lo puede hacer en el 01800-087-8817. El tema para esta tarde es la iniciativa de ley de libre convivencia y las palabras que definen este término de libre convivencia que nuestros invitados nos las dan. Bueno, por una parte es inconsistente, en otra parte es reconocimiento, en otra parte es diversa. ¿Cuál es su opinión? Esperamos contar con usted. Y nos vamos rápidamente al corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. No sé dónde estoy, pero ya estoy aquí. Por continuar con nosotros con este tema, la iniciativa de ley de libre convivencia. ¿Qué sabe usted de esta ley? En el 2007, por ejemplo, en el Distrito Federal, bueno, pues una ley similar, si no es como, no quiero decir la madre de esta ley, pero bueno, desde el 2007 en el Distrito Federal ya existe una ley donde trata todos estos temas, incluso más amplia, ¿no? Estamos en Jalisco 2013 y bueno, pues esta iniciativa de ley esta semana tendrá también está teniendo mucho movimiento también, ¿no? Esta tarde tenemos la presencia de jóvenes, por eso tenemos, yo reitero, Alejandro Hermosillo representando Altavoz, está también con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, y también está con nosotros José Ricardo Contreras Sánchez, integrante de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132 y coordinador de Familias en la Diversidad y de Cultura Diversa. En el bloque anterior creo que nos pudimos dar cuenta que tenemos diferentes puntos de vista aquí en la mesa, ¿no? Entonces, también respecto a esto yo les preguntaría, ¿por qué existe, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, tanta polémica en este tipo de situaciones y en específico, ¿no? ¿Por qué existe tanta polémica con la libre convivencia o con una ley como esta de libre convivencia? ¿Por qué existe tanta polémica? A mí me parece Alejandro. que una situación que está pasando a través de la discusión de esta ley es pues, que es una ley con evidentes tintes políticos. Es decir, es una ley que no surge desde la concepción de resolver una situación,
sino de un acuerdo político. Y ese es un problema que sucede mucho en nuestros congresos, que las leyes atienden a situaciones políticas o agrupaciones. Y eso no está bien. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no existe una ley de matrimonio. No existe una ley de matrimonio heterosexual, ¿no? No existe una ley de soltería. No existen las leyes de estados civiles. Es artículos de normatividad en el Código Civil que lo respalda. Y sin embargo se hace una ley específica porque es un acuerdo político, un tema político. Y cuando un tema se convierte en político, pues lo que sucede es que se politiza, se llena de grillas, se polariza, porque hay partidos que creen una cosa y que creen otra, y por lo tanto las discusiones, si ustedes se fijan, a mí de verdad me molesta ver las discusiones, porque por un lado se critica fuertemente a los del otro lado y por el otro también, y hay muchos ataques. El problema es que se politizó, se hizo un tema político, no un tema de resolver una situación que está ahí, ¿no? Y como ese hay muchas otras cosas. La tendencia en cuestiones de técnica legislativa y jurídica va en el sentido de reducir el mayor número de leyes y agrupar los ordenamientos. Es decir, no hay que crear una ley de todo, sino más bien agruparlos. Bastaría con reformar códigos civiles o algunas normatividades, pero no, el sentido de la ley es crear una ley para entonces abanderar políticamente y dar una señal de algo, cuando en realidad esto no debe de suceder así, o no por lo menos en las leyes ni en nuestra sociedad. Pues por eso evidentemente la polémica está todo lo que da y las redes sociales y las discusiones en todas partes están tan polarizadas. ¿Cuál es la opinión de usted? ¿La polémica es en torno a lo político o en torno ya a concepciones sociales? Yo creo, Ricardo, yo creo que aquí se discute en dos terrenos, ¿no? El terreno legislativo, de donde a mi parecer está bien que se parta de querer extender derechos, reconocer y proteger a un sector que no los tiene, o a otros sectores que todavía no pueden acceder a esos derechos porque no encuadran en el matrimonio o en el concubinato, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero creo que esta discusión se fue al debate del discurso de descalificarla. Todas las iniciativas pueden ser perfectibles, ¿no? Todas se pueden, sea ley, sea código, sea como sea, si van sobre el mismo fondo, se pueden salir adelante, ¿no? Aquí el problema es que hay oposición de fondo, pero algunos partidos la esconden diciendo que hay inconsistencias jurídicas o inconsistencias legales. Eso se puede arreglar en las comisiones, eso se puede dictaminar y sacar una ley con todas las expresiones, pero que en el fondo busque proteger esos derechos humanos, ¿no? Yo así lo veo. Lo sacan de ese terreno al terreno del discurso, al terreno de los medios, inclusive inventando conceptos que no vienen en la ley. Repito, por ejemplo, la adopción el PAN trae un discurso de que la adopción de personas del mismo sexo, del matrimonio gay, son conceptos que no están en esta iniciativa y de ahí no lo sacas. O sea, aquí lo que me parece a mí lamentable es que no propongan, es decir, hay que proponer esto. A mí, por ideología, por mi clientelismo electoral, no puedo ir a favor de eso. Sin embargo, puedo proponer, pero no lo hacen, ¿no? Se van como por la tangente. Y luego tenemos a otro partido, el Movimiento Ciudadano, que viene, se dice un partido de izquierda, que en la presidencia de la República abanderaron un candidato netamente izquierdista. Primero salen a favor de la iniciativa y luego salen en contra diciendo que tiene inconsistencias en la técnica legislativa, ¿no? Eso a mí lo que me parece triste, que salen con un discurso falso, ¿no? Ok. Ricardo, ¿cuál es tu punto de vista acerca de por qué está tan polémico todo esto? Yo creo que mucho haya tenido que ver con la ignorancia. Yo creo que muchas personas ni siquiera sabían de qué se trataba la ley y empezaron a descalificar, a decir, no, que en esta ley se va a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que va a haber adopción. Incluso decían que se iba a legalizar el aborto. Pues, y tengo unas amigas lesbianas y decían, si primero nos vamos a casar, luego vamos a adoptar y luego vamos a abortar, o cómo está el asunto. O sea, es totalmente absurdo los argumentos que tenían muchas otras personas para estar en contra realmente. Ni siquiera se habían tomado la molestia de leer la ley y ya estaban en contra. Incluso hicieron muchos movimientos. Nosotros estuvimos sondeando diferentes movimientos que se hacían desde grupos católicos
para estar en contra, para ir e incluso con los diputados a exigirles que rechazaran esta ley, precisamente porque atentaba contra el matrimonio, contra la familia, precisamente, y que era totalmente opuesta a lo tradicional. Entonces, mucho tiene que ver con eso y con el revuelo que se armó con este tipo de grupos que estuvieron haciendo público todo ese tipo de cosas y se creó como una especie de cortina de confusión en muchas personas y ni siquiera tuvieron la molestia de agarrar la ley y ver qué problemas tiene, porque efectivamente, como dice el compañero, yo veo también que tiene bastantes errores, inconsistencias, también como dice acá el compañero, pero como también opina él, yo creo que también se puede perfeccionar, se puede mejorar cualquier cosa que sea necesaria, finalmente. Por ejemplo, dice Alejandro, ¿por qué si no hay una ley para matrimonios heterosexuales, por qué tiene que haber una ley, engrosar la ley? Eso es lo que comentabas en el primer no bloque. tiene que haberla, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Si tendrían nomás que modificarse ciertos códigos o si es importante generar toda una ley. Lo que pasa es que Ricardo. esta ley no es una ley de matrimonio. Realmente ese es el problema también, que se toma como una ley si fuera como para hacer un matrimonio, porque no es un matrimonio. Las personas que entren bajo este régimen no van a estar casadas. Estas personas van a continuar solteras y se pueden casar en el momento que quieran. Es parte de lo que tiene la ley. Entonces, lo que esta ley propone es otro tipo de legalidad, más que nada, para personas para mamás solteras, para, por ejemplo, 2 amigas o 2 amigos, e incluso personas de la población LGBT que quieran tener algún tipo de cobijo legal. Porque realmente no es el matrimonio, no es una ley que beneficie en gran cantidad a la población LGBT ni a los sectores más vulnerados realmente, sino más bien es una ley que pretende regular un tipo de situación social. Un modelo de convivencia. Un modelo de convivencia. ¿Sí, Alejandro? No, bueno, pues estoy de acuerdo. Digo, no es un matrimonio, no lo señala en ninguna parte de la ley así, pero sí señala un estado civil distinto que se añade en la normatividad del Código Civil, incluso se reforman los artículos 23 y 30, y bastaría con hacerlo así. Es un exceso, pues, legislativo, hacerlo a través de una ley con 30 artículos que la mayoría reconocen derechos que ya están reconocidos en otras partes, pues. Y otra cosa que también hay que señalar es que esta misma ley deja cosas sueltas, ¿no? Como decía el compañero Ricardo, por ejemplo, una persona puede adquirir el estado de libre convivencia con otra, y si una de esas 2 personas decide contraer matrimonio, se anula el estado de libre convivencia, dejando en estado de indefensión a la otra persona. Entonces, ese tipo de cosas, que son las poquititas que se añaden nuevas, están mal hechas. Entonces, yo lo que digo es, estamos acostumbrados a, pues, con que nos den un poquitito de avance, pero estamos dejando que las cosas sucedan así, siempre. Siempre es, pues es que el diputado, ¿no? Ya nos tomó en cuenta, ahora, no, que las cosas se hagan bien, que se resuelva el problema de fondo. En Altavoz creemos que todas las personas, independientemente de cualquier condición, tienen los mismos derechos. Eso es un hecho fundamental, reconocido en la Constitución, y aunque no lo reconociera, claro, los derechos humanos los adquirimos desde el momento en que nacemos. Tenemos dignidad y derechos desde ese momento. Sin embargo, creemos que hay derechos que van en escala. Es decir, primero tenemos el derecho a la vida, del cual se desprenden muchos otros derechos, y así, ¿no? Y esta ley lo que hace es contradecirse en sí mismo. En algunas partes incluso dice, lo que no quede previsto en esta ley, tómense en cuenta las normas del concubinato. Entonces dices, bueno, es algo distinto, pero se refiere a que se puede revisar también las normas del concubinato. Estas inconsistencias no me parece que resuelvan el problema de fondo, al contrario. El problema de fondo es la discriminación que ocurre contra esta comunidad. El problema de fondo es que no hay certeza en muchos de los casos, que se resuelvan estos casos, y también que se resuelva el tema, porque no podemos también taparnos los ojos, de que esta ley abre la puerta para las adopciones, ¿no? Ahí sí sería discriminatorio, ante un nuevo estado civil, decirle que no puede adoptar. Entonces, que se resuelva de fondo, que se diga,
realmente, ¿cuál va a ser esa situación? Cuando dos personas en estado de libre convivencia decidan pedir adopción, ¿cuál va a ser el criterio? Y como no lo dice, pues queda suelto y van a haber muchísimos más problemas de los que ya hay. Aquí partimos de una cuestión que, vuelvo a lo mismo, ¿no? El PAN manifestaba eso. Bueno, hay que plasmarlo, que no se abra la puerta a la adopción, ¿sí? Ahora, pueden estar los derechos consagrados en la Constitución, en todos los derechos, pero te voy a poner un ejemplo. Si tú vives en unión libre y no eres concubina o concubino de alguien que tenga acceso a derechos, a seguridad social, si vas al seguro no tienes acceso a ese derecho, o sea, no está garantizado. Entonces, es para este tipo de casos en los cuales la ley contempla, ¿no? También derechos sucesorios, derechos de alimentos, derechos de pensiones. Ese tipo de acceso y de garantía a estos derechos es en donde yo sí veo positiva esta iniciativa, ¿no? O sea, pueden estar en letra, pero hay que garantizarlos. Muy bien, tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso tenemos llamadas de nuestro público. 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos hablando acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia. Alejandro dice por una parte que tiene algunas inconsistencias, que hay algunos cabitos sueltos, que es importante que antes de seguirle, bueno, pues que quedaran amarrados. Por otra parte, tanto Abraham como Ricardo dicen, no, pues es necesario que se proteja a personas que deciden convivir, ya sea madre, hija, dos amigas, señoras, dos señores, ¿no? No es exclusivo de la comunidad lésbico-gay, por ejemplo. Entonces, esperamos su comunicación, 3030-5307, creo que ya lo dije, y 01800-087-8817. Estamos también en Twitter, @C7-Est Central. Regresamos con sus comunicaciones. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos con el tema de la iniciativa de ley de libre convivencia. Yo le había dado nuestros números de teléfono, los reitero con mucho gusto. 3030-5307 y 01800-087-8817. Me da mucho gusto recibir en esta mesa a Carla Jacobo, que representa a las Juventudes de Izquierda de Jalisco. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Por estar aquí. Ya tienes un contexto de lo que habíamos platicado en los dos bloques anteriores. Ya venía acompañando, ya venía escuchándolos. Gracias por la invitación, una disculpa por la tardanza. Rescato 2 puntos de los últimos que estaban hablando en el corte, antes del corte. Aclarar, la iniciativa de ley de libre convivencia no plantea ninguna reforma al Código Civil, no reforma ningún artículo. Creo que ahí hay un error. Y si eres libre conviviente no te puedes casar tampoco. O sea, ahí había acá 2 errores. Es una iniciativa que viene efectivamente a buscar garantizar los derechos para todos y para todas, y que las personas con las que quieran, las personas vivan con quienes quieran vivir y tengan todos los derechos, ¿no? Se ha hecho un tema muy polémico, escuchaba también ese tema, decía Alejandro, es un tema que se ha politizado. Yo creo que no es un tema que se ha politizado. Si fuera un tema politizado, al PRD le hubiera ido muy bien hace mucho tiempo. Es la tercera vez que se plantea en Jalisco una iniciativa similar, nunca como esta. Y nuestros resultados electorales pues no han ido en crecimiento. La cuarta ocasión, la primera vez fue en 2003, perdón. Enrique Alfaro precisamente fue quien la presentó. Ahora la presentó en 2003 por primera vez y ahora es en contra, ¿no? Porque ahora no le conviene, ¿no? Los votos ya no le dan. Pues no es diputado, ¿sí? No, pero él ha tenido opiniones con respecto a la ley de libre convivencia, tuvo un compromiso de leer la ley, y es claro que le ha dado línea a los diputados de Movimiento Ciudadano. Pero bueno, en ese entonces era diputado, y por eso yo creo que no es una ley política, no es una iniciativa politizada, ¿no? Es una ley polémica. Es una iniciativa de ley polémica. ¿Y por qué? Bueno, porque vivimos en un estado conservador, en el que se ha discriminado durante mucho tiempo a las personas que no deciden vivir en parejas de heterosexuales. Creo que en resumen sería esto por lo que yo creería.
Y mira, hablando acerca de lo de la polémica, tanto dentro con diputados en esta mesa como fuera, ¿no? Dentro de la sociedad, como bien comentabas, Carla, tenemos algunas llamadas a las cuales les vamos a dar salida. Es Juan Pablo Escobedo. Él comenta, están encasillando el tema a un enfoque meramente homosexual y aplica a hermanos, sobrinos o cualquier otra persona que viva con otra. Y se está haciendo el comparativo con el matrimonio. Y por lo que he visto, que abarca la iniciativa son más bien derechos y no tanto obligaciones. Es el punto de vista de Juan Pablo. Y también comenta, y como lo dijo el invitado de ayer, el señor Agustín, el rector del CUSH, dijo, no es cierto, maestro del ITESO, si se aprueba la iniciativa se va a olvidar el tema del matrimonio homosexual y se sigue haciendo una discriminación, ya que, como dijeron en una llamada, que se vayan al DF, entre comillas, para vivir de una manera normal, entre comillas, ya que son distintos a nosotros como heterosexuales. Todos tenemos los mismos derechos. Y pregunta, ¿aplicarían los derechos que obtendrían las personas que viven en unión libre desde el primer momento en que llevan a cabo dicha acción? ¿O cuánto tiempo tendría que pasar para adquirir dichos derechos? ¿Alguien que guste responder esta pregunta? Pues, primero que nada, yo creo que hay que poner en claro una cosa que nosotros normalmente usamos. Lo normal no existe. Nada es normal realmente. Todo es construido, todo es inventado por el ser humano en este tipo de cuestiones y situaciones. Creo que efectivamente al hacer a un lado este tipo de leyes, se discrimina realmente. Sin embargo, esta ley no tiene nada que ver o no tiene tanto que ver con el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque realmente en ninguna parte se menciona nada que tenga que ver con eso, salvo el asunto de la discriminación, que se retoma el primer artículo constitucional donde se dice que se debe que no se debe de discriminar a ninguna persona por todo este tipo por preferencias, color de piel, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, yo sí pienso que de algún modo u otro sí se hace a un lado este tipo de temas, que realmente, aunque el tema se pusiera enfrente, sería muy difícil, tomando en cuenta la postura de la gente encargada de ejercer el poder en este estado, que pudiera pasar una ley así. Al menos en este momento yo no creo que pudiera pasar una ley así. Es muy difícil. Por ejemplo, nosotros estuvimos sondeando a los diputados. A todos les preguntamos su postura. Realmente no los incitamos a que votaran ni a favor ni en contra realmente, como lo hicieron los grupos católicos. Simplemente les preguntamos cuál era su postura. Únicamente nos contestaron 5 de todos los diputados. Miguel Castro dijo que la leería. Enrique Velázquez, Cecilia Fausto y Ricardo Rodríguez dijeron que estaban a favor. Víctor Sánchez Orozco dijo que estaba en contra y cuando le preguntamos por qué, no nos respondió. De ahí en fuera, ningún otro diputado nos quiso responder nada en ningún momento y eso es como para darnos cuenta de que realmente los diputados no están viendo por los derechos de la población, sino más bien por los derechos o por servir a ciertos grupos realmente, porque yo nunca he visto a ningún diputado en mi colonia, sinceramente, nunca en mi vida. Okay. ¿Por qué hay personas que se oponen desde el punto de vista de cada uno de ustedes? ¿Por qué hay personas que se oponen a una ley que extiende derechos? Porque la desconocen. Yo creo que porque la desconocen, porque ha habido mayor promoción para ir en contra de la iniciativa que para ir a favor. O sea, existe la posibilidad de que sea aprobada la ley. Y yo creo que precisamente por eso es porque se han activado los grupos conservadores a desinformar. Y la pregunta que te hacían tiene que ver con eso precisamente. Por ejemplo, decía la persona que nos llama, Iniciativa Libre Convivencia solo te da derechos, no te da obligaciones. Bueno, sí hay obligaciones. Puedes reclamar pensión alimenticia, puedes reclamar bienes en caso de que alguna de las personas pudiera fallecer, o sea, puedes heredar. Y en caso de que entraras en un estado de interdicción, esto es cuando tienes algún accidente y quedas en estado vegetativo, por ejemplo, la persona que está contigo tiene la obligación de cuidarte igual, la tutela, ¿no? Y eso, ojo con esa palabra, porque precisamente personas que se han equivocado al escuchar tutela piensan que ya se habla de adopción. Libre convivencia no es ni adopción ni es matrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente es la ignorancia, es el no atenderlo, falta de información. Yo también, contestando la llamada de Juan Pablo, creo que sí lo hemos comentado, que no es específicamente a la comunidad
gay, ¿no? O sea, esta ley, esta iniciativa dice 2 personas físicas con capacidad jurídica que quieran vivir en un mismo hogar, apoyarse mutuamente y con el fin de permanencia, ¿no? Yo creo que, digo eso para que quede claro que no es solamente encasillarlo, ¿no? A lo que comenta. Y también lo que les decía un rato, no trata de suplantar el matrimonio ni toca el modelo tradicional de familia, sino que reconoce modelos de convivencia nuevos, ¿no? Que existen en otras partes. Ok. Sí, Alejandro. Yo no creo, y ahí estoy en desacuerdo con Carla, en encasillar a la gente que está a favor o en contra en un solo situación. No puedo decir yo que cualquier persona que esté en contra es porque la desconoce. Yo la he estudiado, la leí completa, la conozco, la analicé y no debo decir que no estoy a favor de que se aprueben los términos en los que está. Me parece que también hay una parte de la población que puede decir abiertamente que tiene argumentos a favor y en contra. No tiene nada de malo y no le veo yo que tengamos que calificarlos como ignorantes a esas personas. Al contrario, yo creería que quien tenga argumentos que se deben de presentar. Yo, por ejemplo, ya dije algunas inconsistencias que encuentro de fondo en la ley que me parece que aumentarían el problema en lugar de resolverlo, que dejarían muchas cosas en el aire que provocarían que después tengamos más problemas de los actuales, ¿no? Ahorita pues se habla de esta situación y todos pareciera que de alguna forma, pues hasta siendo propiamente discriminatorios en el fondo, dicen no vamos a tocar el matrimonio como está, no vamos a tocar las adopciones. Y entonces, después las luchas que vengan después, pues van a contradecirse con lo que están diciendo, porque hay una parte que dice que está en contra porque cree que es una entrada a la adopción. No lo dice la ley, evidentemente no lo dice la ley, pero me parece, y yo analizando la ley y consultándolo con personas que tienen experiencia en esto, dicen, evidentemente, si se reconoce una nueva forma de unión entre 2 personas, esas 2 personas, después cuando se les niegue el derecho a la adopción, va a haber una inconsistencia y va a haber una situación en la cual nos vamos a ver en un problema pues, más, donde 2 leyes puedan estar incluso contrastando. Entonces, es un tema que si les interesa tocarlo, ¿por qué no lo tocan desde ahorita? ¿Por qué no dicen abiertamente, buscamos que se haga la adopción o buscamos que no se haga? Y si no se haga, entonces, ¿cuáles van a ser los términos? Porque no se vale decir es un estado civil nuevo que no toca la adopción, pero después vamos a quererlo involucrar y entonces ahí sí sería un engaño. Es que también, ¿cuál es el problema con el matrimonio? ¿Cuál es el problema con la adopción también? O sea, realmente, si tomamos en cuenta que si 2 personas del mismo sexo quieren adoptarse o quieren casarse, en el caso de la adopción existen estudios realmente, porque son los únicos que se hacen a las personas LGBT que adoptan, de que no existe ningún problema entre 2 personas que quieran adoptar, realmente. O sea, yo no veo también cuál podría ser el problema con eso. Contrario a eso, hacia lo que vendría siendo la adopción entre personas heterosexuales, no se hacen ese tipo de estudios realmente. Es importante, yo creo, que darnos cuenta cómo el asunto de parejas gays y de lesbianas sirve como de pauta para muchos otro tipo de modelos sociales. Y porque realmente a lo que vendría siendo el asunto heterosexual no se toma como si fuera la norma general realmente. Yo no entiendo cuál podría ser el problema también en caso de que fuera así también, de que 2 personas quisieran adoptar, que fueran del mismo sexo. Yo no veo tampoco cuál podría ser el problema con eso. Okay. Carlos López Reina, de la Colonia Centro, dice, toda la polémica que ha generado esta ley es consecuencia de la falta de educación y poca visión para respetar a todo el mundo. Ojo, no debemos tolerar, entre comillas, debemos respetar las igualdades y diferencias. Le tememos a lo que no conocemos. También tenemos por aquí la llamada de Felipe García. El matrimonio de 2 personas del mismo sexo es contra natura. ¿Qué ejemplo se le está dando a la niñez, que es futuro de cualquier parte del mundo? Gracias a Felipe García también por sus comentarios. ¿Le puedo responder a Felipe? Ricardo. Las preferencias genéricas, orientación sexual, como le quieran llamar, son naturales. Nacemos con ellas todos. Es algo que se da antes de nacer. Existen estudios. Para referencia que lea Juan Luis Álvarez Gallú, director del Instituto Mexicano de Sexología, por ejemplo, para que sepa que es tan natural como la heterosexualidad. Okay, gracias, Ricardo. Y antes de ir a corte, esta última llamada,
Bueno, antes, ¿no? Tengo otras, pero de regreso. Héctor Vargas, estamos a favor y urge, porque existen muchísimas personas que así conocemos como amigos, parientes, aparte para otros que no son lesbianas u homosexuales. Yo creo que no les conviene a las instituciones que pagan pensiones a los beneficiarios y tendríamos que respetar los beneficios. Bueno, pues con esto nos vamos a nuestro corte. Tenemos más llamadas, de regreso las sacaremos para usted y también las conclusiones de nuestros invitados. 3030-5307 y 01800-087-8817. Esperamos su comunicación también en Twitter, @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estación Central. Pues llegamos al último bloque, tenemos muchas llamadas, lo cual agradecemos mucho su participación porque eso quiere decir que están interesados en lo que sucede con esta iniciativa de ley de libre convivencia, que quieren estar informados y bueno, pues bienvenidas todas sus participaciones. Como Jorge Martínez en Twitter comenta, ¿qué beneficios inmediatos me daría a mí esta iniciativa como homosexual si llevo 5 años con mi pareja? Todavía no lo comprendo. Beneficios, alguien que pueda decir en específico para estos casos. Carla. Inmediatos en cuanto decidan libre convivirse, ¿no? Que es como le hemos dicho cariñosamente a esta acción. Al iniciar el contrato de libre convivencia, bueno, pues entonces se generan los derechos. Es una ley nueva, entonces por lo tanto no pudiera haber derechos adquiridos previamente. Quiero comentar, cuando nosotros hablamos de que no tocamos la adopción, es porque no reformamos la ley de adopciones en Jalisco. En Jalisco hay 2 tipos de adopción, una entre personas casadas y otra entre personas solteras. Bueno, de personas solteras. Es una ley que ha sido también muy polémica porque es difícil adoptar en Jalisco, ¿no? Y sobre todo polémica porque, bueno, en otros gobiernos hemos visto cómo se ha lucrado con el tema de las adopciones, los escándalos del Consejo Estatal de Familia, ¿no? Entonces, no es un asunto de adopción, no nos podemos adelantar, nosotros no estamos buscando una lucha posterior. La lucha del matrimonio es una y no es nueva, ni viene a futuro, existe. Y además, ¿por qué no es matrimonio? Bueno, porque la lucha del matrimonio igualitario es otro y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos va a resolver en unos cuantos meses el que en Jalisco, en todo México, se van a poder casar personas del mismo sexo. Esta iniciativa responde a diversos tipos de familia. Okay. 3 beneficios para responder la pregunta de Jorge Martínez. 3 beneficios inmediatos para alguien que tiene 5 años con su pareja homosexual. Bueno, en el momento en el que decides libre convivirte, lo que decíamos, tienes derecho al momento de una separación a reclamar pensión alimenticia, a poder heredar y que la familia de la persona que decide heredarte no tenga un derecho mayor al que tú tienes, ¿no? Que ese es un caso muy común. 2, después de esto, lo que sabemos es que viene la propuesta de una reforma a las leyes federales del IMSS y del Infonavit, y entonces estos derechos se extienden también. Okay. Bueno. 3, creo que ayuda al que muchas familias, ¿no? Mamás con hijos, abuelas con nietos, puedan tener una seguridad jurídica, pero además el reconocimiento de toda nuestra ley, ¿no? Ha sido sorprendente cuando nos dicen que personas que no tienen hijos no son familia o que una mamá soltera no es familia. Entonces creo que esa es como una lucha también a la que atendemos, ¿no? Gracias, Carla. Sara Ramírez en Twitter comenta, entonces Alexillo, o sea, bueno, es que este es tu Twitter, ¿no? Sí. Alejandro Hermosillo, ¿está a favor del matrimonio igualitario? Eso simplificaría todo. Y Bernardo Santana dice, exacto, bastaría con retomar o adicionar al Código Civil y no crear una ley específica. Es un circo del diputado del PRD. No estoy a favor del matrimonio igualitario. Simplemente creo que lo que estoy pidiendo es que se hable con claridad desde este momento y que no se dejen cabos sueltos. Eso sí lo digo claramente. Y también yo lo dije al inicio, creo que no es necesario crear una ley de un nuevo Estado civil porque no hay leyes de los otros Estados civiles, basta con reformar los artículos correspondientes y sería una cuestión, pero quizás no sería la bandera política que quieren agarrar. No sé, por eso digo que se ha politizado el tema, ¿no? Gracias, Alejandro. Angelina Cruz felicita a Abraham Arce, está de acuerdo con él. También tenemos aquí, esta llamada es un poquito larga, la comento.
perdón. Gonzalo Salcido de Gómez Farías. Todos los políticos y servidores públicos que han ido al programa se han escudado en los famosos derechos humanos para fregar a los que todavía vivimos con principios morales, éticos y familiares. Esta ley va a venir ocurriendo como con los niños que se embarazan a los 12 años, ya que les da un doble sentido. Esta ley va a promover la multiplicación de los que no se animaban a salir. Los libros de educación sexual han orillado a los niños a los embarazos tempranos. Con esta ley pasará lo mismo. Niños de 10 y 12 años van a querer vivir solos porque ya no tienen principios. Es el comentario de Gonzalo A Sánchez. mí sí me gustaría decir algo, perdón, y se lo pido a él y a todas las personas que hacen de esta discusión una discusión como si fuera en términos morales o incluso en términos de normalidad, como decía, esa discusión está en un error, pues. No podemos hablar de que un tipo de personas u otro tipo de personas tiene cierta calidad o no calidad moral por las preferencias que cada quien tiene. Okay. La discusión debe estar en el sentido, primero, de que si se toca la adopción, el interés superior es el del niño. Si no se toca la adopción y se garantiza que el interés superior del niño está garantizado, entonces que la discusión sea en términos de sociedad, en términos no de tolerancia, como bien decía, sino de respeto a todos, y en términos también de que la técnica jurídica esté salvaguardada para que después no tengamos mayores problemas que los actuales. Pero pedirle a todas esas personas que no lleven la discusión a esos términos descalificatorios, porque nada más nos hacen que nos polaricemos y que la discusión no le abone a nada, no lleguemos a acuerdos. Sí, totalmente Ricardo. de acuerdo. No, nada más un puntito para aclarar respecto de lo que dice esta persona, lo que pregunta. Los estudios que existen respecto de la educación sexual es que la educación sexual tiene que ser toda la vida y desde entre más temprano empieces a educar a una persona, más tarde empieza su vida sexual activa. Okay. Es muy importante, yo creo, entender esto, porque hay gente que incluso defiende muchísimo este tipo de postura y esto no nos ayuda en nada, ya no digamos en la ley, sino a nivel humano realmente. Gracias, Ricardo. Tenemos esta llamada anónima, dice, los ignorantes son aquellos que no saben lo que buscan para atrás de esta ley. Es muy raro que todas las personas que han ido al programa estén de acuerdo con la ley, cuando estadísticamente se dice lo contrario. Bueno, no todos han estado a favor. Aquí tenemos, altavoz no está a favor en estos términos. Entonces, gracias a esta persona que se comunicó con nosotros. Rápidamente, Sandra Plasencia, de la Colonia Monumental. No sé el nombre del invitado que dijo que se ha estudiado o se ha demostrado sobre los matrimonios homosexuales. Como comentario, no se deben usar las palabras demostrado o investigado cuando no están dando referencias de lo que se está diciendo. Gracias, Sandra. Marta Aguirre, antes de irnos a las conclusiones, Marta Aguirre, me sorprendo cómo se inventan pretextos y reacciones de personas que con todo respeto parecen mochos, entre comillas, y con miedo a aceptar la realidad de la sociedad, la diversidad de opiniones y gustos. Apuesto a que los que están en contra solo ven como unión real, entre comillas, entre dos personas, que es el matrimonio, y eso es obvio ya que no es real ni actual. Ahí está la descalificación, ¿no? Es mocho, el que no está a favor es mocho. Es lo que digo, no hay que llevar esos términos en la discusión, ¿no? Yo no estoy a favor y no me considero mucho. Yo vivo con un amigo, no tengo por qué decir que estoy en un estado civil soltero, vivo con un amigo, estaría dentro de los términos de la legislación, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos los últimos 4 o 5 minutos, así que brevemente me gustaría que cada uno de ustedes nos diera una conclusión, más o menos en un minuto. Si están de acuerdo, empezamos por las damas. Gracias. Carla, por favor, si están de acuerdo, jóvenes, sí. Carla, gracias. por favor. Bueno, la iniciativa de ley fue presentada en abril de este año, ha sido turnada a 4 comisiones del Congreso del Estado. En todas las comisiones hay miembros de todos los partidos políticos. Ahí existe la posibilidad de que sea modificada, de que sea replanteada, de que si hay errores en la técnica legislativa pudieran ser corregidos, cosa que no los hay. La ley de libre convivencia ha sido analizada por jueces, magistrados, abogados, colegios de abogados. Todos los colegios de abogados de Jalisco ya estuvieron en un foro analizándola. La Federación de Colegios de Abogados de Jalisco ha sido presentada en universidades públicas, privadas. Yo lo único que les propongo es que sigamos estudiándola y que sigamos con la actitud propositiva y no de descalificar. Libre convivencia genera derechos, nada más. Gracias, Carla. Gracias, Carla Jacobo. Ricardo, por favor, brevemente, Ricardo Contreras, rápidamente una conclusión. Yo creo que lo que no afecta a los demás, yo creo que perdón, esta ley no afecta a nadie realmente, desde mi punto de vista. Yo creo que más bien traería beneficios a la mayoría de la gente, porque como lo mencioné al principio, la mayoría de la población no vive en una
situación tradicional en el estado de Jalisco. Entonces traería beneficios a todos y sería bastante positivo para esta sociedad que se aprobara una ley de esta naturaleza, que no considero ni siquiera que sea similar a la que se aprobó al principio en el Distrito Federal, porque no tiene la situación de la diversidad y todo ese tipo de cosas. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Por favor, Abraham Arce, brevemente. Para Gracias. Yo veo positiva esta iniciativa. Creo, como lo dije desde un principio, puede ser perfectible en las comisiones y los órganos que está tratando, desde el punto de vista de reconocer y proteger los derechos de algunos que no pueden acceder a ellos. Lo que sí quiero ser muy claro es que quien se oponga lo diga. Si se opone al fondo, que lo diga. Si no le gustan las uniones entre personas del mismo sexo, que lo diga. Si no le da, si se opone porque quizá electoralmente no le da a su coyuntura en este tiempo, que lo digan. Pero que no se salgan con falsos discursos de inconsistencia. No lo digo por la palabra, la han utilizado otros actores también. Que lo digan y lo manifiesten y que propongan y que digan cómo sí puede avanzar, ¿no? No nada más desecharle. Gracias, Abraham. Gracias. Alejandro Hermosillo, brevemente para cerrar. Sí, yo creo que unos datos. 70% de la población dice que no toleraría vivir con un homosexual bajo el mismo techo. 59% piensa que ser homosexual es un factor de riesgo. 17 estados del país cuentan con una ley en contra de la discriminación y Jalisco no. Ahí está una situación importante para el Estado. Ahí es donde también tenemos mucha tarea que hacer. No es posible que ocurran este tipo de pensamientos en un país como el nuestro, donde pues, habemos personas que convivimos todos los días. Entonces, yo creo que ahí hay un factor importante que tenemos que tomar en cuenta, porque a nadie se le debe discriminar por ninguna razón. Cualquier grupo vulnerable, mayoritario, minoritario, no se le debe discriminar por ninguna razón. Tomando en cuenta esto, yo creo que eso es urgente. A partir de eso, creo que la ley debe de considerar también este tipo de situaciones cuando se toque el tema, evidentemente, de las personas homosexuales. Y en el tema de la libre convivencia debe de quedar muy claro los términos en cuáles se haría. Nosotros sí, si hablamos de inconsistencias, tenemos propuestas también para cómo resolverlas, y sobre todo creemos que debe de estar muy claros los términos en los cuales se haga para que no ocasione problemas futuros. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias a todos por haber venido. Carla, Gracias. Ricardo, Abraham, Alejandro, aquí a Estación Gracias, Central. Begoña. Tenemos un par de llamadas que mañana les daremos salido con muchísimo gusto. El tiempo se nos vino encima, pero lo dejamos en buena compañía, es al pie de la letra, y mañana tenemos aquí Estación Central. Continuamos iniciativa de ley de libre convivencia con asociaciones civiles. Lo esperamos 5 de la tarde. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.